Bien, vamos a trabajar el día de hoy con nuestras primeras derivadas parciales. ¿Sale? Dada una función de derivadas parciales. Dada una función f de x de varias variables, x1, x2, hasta xn, entenderemos la derivada parcial de f como una derivada con respecto a alguna variable, ¿de acuerdo? ¿Sale? Para calcular esta derivada parcial, lo que vamos a hacer es considerar todas las variables que no sean la variable con respecto a la cual estamos derivando como constantes. Y entonces esto significa que en lugar de considerar esto como una función que depende de un montón de variables, pues consideremos que esta función además depende de x y con el resto de x1 hasta xn con todas estas variables, en realidad las vamos a manipular como constantes. Esto obviamente está mal descrito, ¿de acuerdo? Pero es para que más o menos se den la idea de qué está sucediendo. Cuando tú derivas con respecto a una variable, cuando tú calculas una parcial, estás derivando con respecto a una sola variable y todas las demás se consideran constantes, ¿de acuerdo? Y eso ayuda mucho, ¿sale? Ok, a ver, hagamos algunos ejemplos para que esto sea claro. Dice, determina las primeras derivadas parciales de la función. Entonces hagamos el ejercicio 16 de la página 924. Y tenemos la función f de xy igual a x cuadrada y menos 3y cuarta. Ok. A ver, tenemos que calcular las primeras derivadas parciales. Esto significa, de acuerdo, tomar la función y primero calcular la parcial con respecto de x, de f de x, y. Es decir, calcular la parcial con respecto de x cuadrada y menos 3y cuarta. ¿Sale? Esto equivaldría, y lo voy a poner así entrecomillado, equivaldría a calcular la derivada con respecto de x cuadrada y más 3y cuarta, considerando la y como una constante. Si nosotros hacemos esto, ¿sale? Pues en realidad, si y es constante, pues esto vale cero, porque la derivada de una constante es cero. Y la derivada de x cuadrada sería 2x. Entonces esto nos daría en realidad 2xy, porque la y que está aquí es una constante. Entonces al final del día para nosotros, derivar esto parcialmente equivale a sacar esto. Entonces esto sería 2xy. Esta idea es más o menos tranquila si nosotros, dado que nosotros estamos acostumbrados a derivar con respecto de x. Pero la otra parcial, porque esta es una de las dos parciales, la otra parcial que es posible calcular, ¿de acuerdo? Es la parcial con respecto de y. Aquí hay que entender que son dos ejercicios diferentes. Uno es calcular la parcial con respecto de y con respecto de x, y otro es calcular la parcial con respecto de y. Esto significaría derivar esta expresión, ¿sale? Considerando la x constante, ¿sale? Entonces, y esto lo pongo entrecomillado, esto sería calcular la derivada con respecto de y de la expresión x cuadrada y menos 3y cuarta. Bueno, de la primera parte, si la x cuadrada es constante, pues simplemente sale de la derivada porque es una constante. ¿De acuerdo? Y la derivada de y con respecto de y es 1. Ahora, la derivada de 3y cuarta, pues la derivada de y cuarta es 4y cúbica. Entonces sería 4 por 3, esto nos daría menos 12y cúbica. Y ese sería el resultado si pensáramos que esta función es una función de una sola variable, de la variable y.
¿de acuerdo? Por lo cual el resultado de esta parcial, pues en realidad es x cuadrada menos 12y cúbica. Observen que cuando la parcial fue con respecto de x, la y fue constante. Por lo tanto, pues este pedazo se hizo 0. Cuando hicimos la parcial con respecto de y, ¿sale? La x se volvió constante y este x cuadrado pues, simplemente navegó y pasó del otro lado, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en saber con respecto a quién vamos a calcular la parcial y siempre pensar que la otra o las otras variables serán constantes, ¿sale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. A ver. No sé, el 20, por ejemplo, que ya empieza a tener más complicadas. Esta es una raíz, pero esta cosa sí tiene algo complicado a considerar. El ejercicio 20 nos dice que z es una función que está expresada por la regla de correspondencia x seno de x y. ¿Sale? Bueno, vamos a calcular primero la parcial con respecto de x. De z, y esto sería la parcial con respecto de x seno de xy. Considerar a y como una constante, pues no tendría tanto problema. El detalle es que aquí tenemos la derivada de un producto, ¿de acuerdo? Y la derivada de un producto, pues implica un par de cálculos con mucha calma. Primero, la derivada de un producto considera que tenemos una función que es x y su derivada que es 1. Tenemos una segunda función que es seno de xy y la derivada del seno de xy va por regla de la cadena. La derivada del seno es coseno de xy por la derivada de xy, que en realidad esto nos daría em, coseno de xy por y, porque la derivada de xy es simplemente y, dado que la derivada de x es 1. Y y es constante. ¿Por qué es constante? Porque estamos calculando la parcial con respecto de x. Luego entonces, pues la derivada de un producto se calcula como el primero por la derivada del segundo. Es decir, sería esto por la derivada de la segunda función, que sería esto. Esto nos daría xy coseno de xy. Sale más la segunda función por la derivada de la primera función. Es decir, seno de xy por 1. ¿Sale? O simplemente pues, seno de xy porque pues, el por 1 por cualquier cosa, pues es la cualquier cosa. Aquí teníamos que ser observadores de que estamos en presencia de un producto de dos funciones que dependían de x. Una que es esta x y otra que es el seno de xy. ¿De acuerdo? Estas son dos expresiones que dependen de x. Por eso es que se derivó como un producto. ¿Sale? Pero algo muy curioso sucede cuando nosotros pasamos de la derivada de x, de la derivada de z con respecto de x, a la parcial o la derivada parcial de z con respecto de y. Porque aquí la parcial con respecto de y, que es x seno de xy, considera x como una constante. Incluso si aplicamos la regla de la salida de las constantes, directamente pasaríamos a esta expresión. ¿De acuerdo? Porque las constantes salen de las derivadas.
Y lo que podemos observar es que ahora no tenemos dos funciones que dependen de la variable con respecto a la cual se está derivando, sino solamente una, que es el seno de XY. Con lo cual el resultado aquí sería X, la derivada del seno es coseno, coseno de XY, por la parcial de XY. Pero la parcial de XY pues, nos da X por la parcial de Y, que sería 1. Por lo tanto, esto sería X coseno de XY por X por 1, que sería lo que está al lado. Simplificando la expresión, tendríamos X cuadrada coseno de XY y ya. Observen cómo esta X la pasé multiplicando con esto, ya que no puede multiplicar al argumento del coseno. ¿Sale? Están fuera de la función coseno. Y este sería el resultado, con lo cual lo que se puede observar es que en realidad con respecto de Y, esta función es mucho más sencilla que con respecto de X, porque para X representa dos funciones que se están multiplicando y para Y representa una única función multiplicada por una constante. ¿De acuerdo? Entonces observen cómo son cosas muy distintas. ¿Sale? El hacer el enfoque o la aproximación por una variable o por otra cambia radicalmente. Y eso va a sucedernos comúnmente en funciones de varias variables. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Voy a suponer que están diciendo que no, ¿de acuerdo? Hoy sí voy a tener que estar suponiendo muchas cosas. Espero que me estén escuchando bien en clase. Qué bueno que ya hayan podido ir a la escuela. Ah, mire, aquí hay una que se ve terriblemente interesante. Vamos a hacer el ejercicio 28, ¿de acuerdo? Para que vean nuevamente cómo cambia el enfoque desde una perspectiva de una variable a la otra. ¿Sale? Ejercicio 28, tenemos la función que depende de XY, que es X elevado a la Y. ¿De acuerdo? Por favor, si no me escuchan o necesitan que repita algo, díganmelo con toda confianza o escríbanlo en el chat, por favor. ¿Sale? Ok. Bueno, tenemos dos parciales. Hay que calcular la parcial con respecto de X, de f de X, Y. Y esto es la parcial con respecto de X a la Y. Y se vuelve algo muy interesante porque si Y es considerada como una constante, ¿de acuerdo? Utilizaremos la fórmula de la derivada de X a la N, pues es X a la N menos 1. Intercambiando a N por Y, porque esta fórmula la utilizamos cuando el exponente es una constante. Eso nos daría Y X a la Y menos 1. Eso es bastante impresionante porque pues estamos considerando una variable como constante y como es constante, pues ocupamos la fórmula donde la parte de arriba es una constante, que le da un enfoque muy diferente si ahora calculamos la parcial con respecto de Y de f de XY. Esta sería la parcial con respecto de Y de X a la Y. Pero ahora la constante es la X. Y entonces la fórmula cambia radicalmente, porque ahora tendríamos que utilizar la derivada de a la X, considerando que la variable es el exponente, ¿sale? Cambien a X por y la a por X, ¿de acuerdo? Y sería la fórmula que estamos utilizando. Y esto es a la X logaritmo natural de a.
Eso creo, ¿eh? Igual y les estoy mintiendo. ¿Qué dice el formulario, por cierto? ¿Qué tal si me estoy equivocando? ¿Alguien se sabe esa fórmula de memoria? A ver qué nos dice esa fórmula. Es que como es tan raro ocuparla. Aquí está. A la X logaritmo natural de A. Ah, entonces estábamos bien. Bueno, regresemos a lo que estaba. Perfecto. Entonces, en este caso, la A es X y la X es la Y. Entonces, aquí es X a la Y logaritmo natural de X. La posición de la variable y de la parcial afectan mucho el desarrollo del resultado. Porque mientras en la parcial de X la Y se volvía constante y era una fórmula de X a la N, ¿sale? Es una función de, de- es una función de polinomial, por llamarlo de alguna forma, ¿de acuerdo? La de abajo, como la Y es la variable y la X es constante, se vuelve una función exponencial y el enfoque es completamente distinto, ¿de acuerdo? Eso es lo salvaje con esto, ¿sale? Entonces, pues dependiendo de dónde esté la variable, es el enfoque que le vamos a dar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Creo que no. Ok, perfecto. Bueno, Ah, bueno, en el chat preguntan si puede hacer otro ejemplo. sí, sí, sí. Vamos con el 32. Uy, que el 32 está bien salvaje. Vamos a hacer el ejercicio 32. El ejercicio 32 es mucho más salvaje porque ahora hay tres parciales. Bueno, hay tres variables, X, Y y Z. Y tenemos X, Y cuadrada, E a la menos XZ. Diablos, ¿por qué tenemos que empezar con X? La parcial de X, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la parcial de X. De F sería la parcial con respecto de X, de X, Y cuadrada, E a la menos XZ, la cual denota un producto, ¿de acuerdo? Primero podríamos separarlo en dos funciones, ¿sale? Una que digamos es X, Y cuadrada, cuya derivada es Y cuadrada, ¿de acuerdo? La derivada de esta expresión es Y cuadrada porque estamos derivando con respecto de X. Y la segunda expresión es E a la menos XZ, cuya derivada es E a la menos XZ por la derivada de, de menos XZ, la cual nos haría finalmente menos Z E a la menos XZ, ¿de acuerdo? Y estaríamos ocupando la fórmula del producto porque es XY cuadrada por E a la menos XZ, ¿sale? Si consideramos eso, entonces sería la primera por la derivada de la segunda, XY cuadrada menos ZE a la menos XZ, ¿sale? Más la segunda por la derivada de la primera, E a la menos XZ Y cuadrada, ¿sale? Porque para X, pues esta expresión es un producto. Con lo cual, haciendo las operaciones, esto sería menos X Y cuadrada Z E a la menos XZ más E a la menos XZ Y cuadrada. ¿De acuerdo? Ya, así se ve decente, incluso podemos dejarlo hasta aquí. Si queremos vernos muy exquisitos, así con mucho feeling para el álgebra y todo lo demás, pues podríamos factorizar el Y cuadrada E a la menos XZ y nos quedaría 1 menos XZ, ¿de acuerdo? Observen que estoy factorizando toda esta expresión, ¿sale? Entonces de esta nos sobrevive un 1 y de esta nos sobreviven el menos XZ, ¿de acuerdo?
Si nosotros multiplicamos este por el 1 nos haría el segundo término y esto por esto nos haría el primer término. Bueno, eso ya nada más por hacer exquisiteces matemáticas, ¿de acuerdo? A ver, si calculamos la parcial, sale con respecto de y, de f sería x y cuadrada e a la, sería la parcial con respecto de y de x y cuadrada e a la menos xz. Pero ni la x ni la exponencial dependen de y, entonces simplemente sería, pues hacer esto, sería x a la menos xz parcial con respecto de y cuadrada, porque todo lo demás es constante para y. Luego entonces, esto, la derivada de y cuadrada sería 2y, nos quedaría x a la menos xz, 2y, o 2y, 2xy, a la menos xz. Y es una derivada mucho, mucho más simple, más sencilla, ¿de acuerdo? Más fácil de realizar. ¿Sale? Eso sería la segunda. Y la tercera, que sería la parcial con respecto de z, ¿sale? Aquí sería la parcial con respecto de z, x, y cuadrada, a la menos xz, pues x, y cuadrada serían constantes y a la menos xz sería en realidad la derivada a realizar, ¿de acuerdo? Y pues de aquí hacer la parte de la parcial de z, pues es relativamente sencillo porque para esta parte pues es una exponencial. Entonces e a la menos xz por la parcial de menos xz. Y la parcial de menos xz, pues menos x es una constante, la parcial de z es 1, nos quedaría simplemente x y cuadrada a la menos xz por menos x, o quedándonos menos x cuadrada y cuadrada a la menos xz. ¿Sale? Y nuevamente, vean el enfoque, ¿de acuerdo? Observen el enfoque. La parcial para x fue un producto, ¿sale? La parcial para y fue una parcial de una variable elevada a un exponente. Y la parcial para z, porque aquí tenemos tres variables, ¿sale? La parcial para z, pues en realidad fue la parcial correspondiente a una exponencial. Variables diferentes, enfoques diferentes, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que identificar qué tipo de expresiones para la variable con la que estamos trabajando. Si se trata de un producto, si se trata de una parcial muy sencilla, o si es una exponencial que es un poquito más complicada y que lleva regla de la cadena. Pero en realidad eso es todo. O sea, no es nada que nos deba de estar primero preocupando, porque en realidad son funciones de una sola variable. Y segundo, nada más hay que estar muy concentrados en lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, gracias. Ok, vamos a detenernos hasta aquí.